Ború, y Goda, y Bochiche. Por los Dumares me lo bendiga. Qué clase de cara tengo. Estoy pasando una de nervio con esa camioneta rota. Y pedí favores, siendo sardí es complejo. Pero no importa. Vamos a dar. Hoy vamos a hacer una directa con el padrino, hablando de enseres, hablando de ofrenda, hablando de atrimucios, hablando de orígenes. Hay mucha confusión con respecto a las obras que uno monta sobre los orichas, ¿no? Las obras que pertinentemente están marcadas en Ifá, las obras que marca un Ekgun, las obras de otras etnias, las obras africanas, que se han conservado algunas en Cuba, originarias de los ótunes, se han conservado adimuses mediante el concurso de la liturgia de todos nosotros, ¿no? Entonces el padrino decidió hacer esta directa, vamos a dar y tanta padrino. Padrino, Borugoda y Bocheche, los Dumares siempre te bendiga. ¿Cómo estás? Gracias, todo bien, todo bien. Bueno, más o menos yo le estaba comentando a la gente que vamos a hacer una directa concerniente a los orígenes de los adimuses, a las dimuses, de dónde se desprende la palabra ofrenda, qué hemos conservado dentro de Cuba y que ha nacido mezclándonos con regiones de América Latina como Brasil, como Uruguay mismo, de gente que practica el africanismo, las 7 potencias africanas, padrino Rivere, y por qué, ¿no es cierto? El por qué, mira, podríamos referirnos de Cumedi, donde nace que la adivinación con agua, pudiésemos hablar de muchas cosas, pero no quisiera ponerme disperso. La verdad estoy cansado, padrino, pero para que tú enfoques esto, yo pienso que el primer golpe de preguntarte sería, ¿es correcto que una persona religiosa o no ponga una dimú empíricamente? A ver, de cierta manera, empíricamente sí, porque siempre las personas empíricamente, ha habido mucha, para hablar sobre esto, para darte una noción, una respuesta sobre esto, tenemos que hablar de algo que se llama transculturación, que Sí. nuestra práctica religiosa no ha escapado de ese concepto, Sí. el cual, al llegar a Cuba, la religión yoruba, con la anuencia de las demás etnias que llegaron a Cuba, con la anuencia no solamente de lo que vino de África, sino lo que vino de Asia, porque había cultura china en Cuba, lo que vino de esta parte del Islam, Sí. porque hay inclusive hay asociaciones en Cuba que son asociaciones directamente de islámico, de árabe, ¿no? Como tal. Y entonces todo esto trajo mucha transculturación. Muchas de estas personas que eran de otro tipo de cultura se fueron iniciados en el Ifá afrocubano, en la regla de Ocha de Ifá, se unificó el espiritismo, los mismos gitanos, es decir, hubo una transculturación muy grande que dio el contraste a que miles de cosas fueran incorporadas directamente a Ifá, ¿no? Como tal. Por eso Saulea dice que no existe religión más grande que no sea Ifá, y que Ifá absorbe dentro de sí a todas las demás religiones. Es decir, todas las religiones están malditas menos Ifá, y es que Ifá absorbe en su contexto todas las demás etnias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? A veces, por ejemplo, una persona se inicia y es de, un ejemplo, si por ponerte un ejemplo, está el de Odu Turaché. Si vamos a leer lo que es Oturaché te dice que se agarra un Buda, se pone un platico a una hora que se hace con el Buda, el platico de arroz, y se yo que sé cuándo, por el Egun Filani que tiene la persona que lo acompaña, ¿no? Entonces, si ponemos esto, que está dentro del IFA afrocubano, ¿no? Muy bien establecido, está bien, ¿ves? Está dentro de nuestra práctica religiosa. ¿Por qué? Porque hay que entender una cosa. Si en los tiempos pasados, capaz que existió un asiático, o un descendiente de un asiático, de una persona que es de origen chino, y ese hombre nació en Cuba, ese hombre se inició como los hay, ¿no? Hay muchos religiosos que son afrocubanos, son iniciados en nuestras prácticas religiosas en Cuba, y son iniciados y tuvieron capaz que el bisabuelo, el tatarabuelo sanguíneo era de origen chino, y entonces ese
espíritu está arraigado a la base de la existencia de esa persona. Esa persona se inicia en el culto de Ifá, sin embargo, ese espíritu, como está arraigado a la base de la existencia de ese individuo, le empieza a pedir todo este tipo de ofrendas que eran las típicas que él hacía cuando vivía, las que él dentro de su cultura practicaba. Y entonces no está mal que el individuo, después de haber iniciado un Ifá, tenga en la entrada a la puerta de su casa un Buda, porque se lo está pidiendo una entidad espiritual que lo acompaña, que le da un beneficio, que lo ayuda en la salud, es decir, que le aporta muchas cosas positivas sobre la base de su existencia. Los ancestros lograron entender eso. Podríamos alinear que las religiones nacieron en Noche Paure, lo que me parece súper lógico, porque Noche Paure es cuando se abre la puerta del cielo y fueron bajando el resto de las religiones. Traspolado a lo que tú dices, Saku le da maldita por Olofin, porque el resto de las religiones trajeron textos nuestros y conformaron su Corán, su todo eso. Entonces, de alguna manera, también tuviéramos que hacer hincapié de que cuando hablamos de la época de esclavos, los esclavos no eran solo africanos, había otras, otras legiones como que eran, como tú dices, filaní, inclusive pudiésemos remontarnos al tiempo de los noruegos, con los vikingos y todo eso. O sea que yo lo que creo es esto, para hacerlo simple, bajo las líneas cristianas, Caín y Abel ofrendaban en el monte, en un cerro alto, a Olodumare. Caín ofrendaba verduras y Abel ofrendaba un cordero, porque eso es lo que está diciendo, cada uno ofrenda lo que quiera. Y al final de la jornada, tú sabes que hay un otro que dice que la dimú principal de todos nosotros es obvio mituto, un coco partido al medio con agua de los dos lados. Porque Olodumare dijo que cualquier persona que esté en crisis o en calamidad podía hacer una ofrenda, una dimú, frente al oricha para poder salvarse. Por eso que me gustaría que tú marques la diferencia entre Adimú y Alá Adimú, para que la gente pueda notar una diferencia. Pero déjame cerrarte esto. Al final de la jornada cada uno ofrenda lo que tiene. Claro. Es siniestro cuando uno tiene mucho y ofrenda poco. Pero el concurso de Irosogumbo dice, el sacrificio será recompensado. Por eso que los hermanos brasileros utilizan apeté, que es un puré de papa con epó, forman una dave, utilizan una pirámide, utilizan los papines bañados en epó con las daves, con las monedas clavadas, flores, el pochoclo de Edo, el aguadó de Edo, el que utilizamos para hacer los pochoclos, está explotado en símbolo de florecimiento, ponen flores. Al final, si practicamos estas líneas y usamos un adimú brasilero, funciona, porque a ciencia cierta, yo lo he hecho, porque yo soy un híbrido de la brasilera y luego me vine aquí a alinearme bajo una liturgia que intento respetar, pero no veo mal que la gente no entienda, o sea, no veo bien que la gente no entienda de que ofrenda es dar. Opetua dice, da para recibir. Entonces me parece muy bueno el concurso tuyo al expresar el hecho de que estas etnias se fueron en esta región mezclando de diferentes tribus, y algunos decían, bueno, yo soy más Ferefún el Ñame, el otro decía, yo soy más Ferefún la Malanga, el otro decía, coño, no, espérate, y yo soy el Polo, y no, pero yo soy el Acuco, y todo eso se fue conformando, donde después de mucha erosión de tiempo y gente viviendo en la tierra como religiosos, llegamos a esta fila con los últimos 60 o 70 años, que es lo que todos respetamos como liturgia, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Fíjate, tú hablas sobre esa época, pero fíjate que no solamente esa época del proceso de la esclavitud en la humanidad. Si vas a Ifá, por ejemplo, en Oturameí te dice que ya existía un proceso de transculturación, donde Changó fue a otra tierra en búsqueda de Nangareo para encontrar paz en la suya. Es decir, Changó fue a otra tierra en búsqueda de una ceremonia para traer esas ceremonias a su tierra, hacerla de ellos, que los Yoruba no tenían comprendido dentro de su ritual. Ellos no tenían comprendido esa ceremonia y Changó fue en un proceso de transculturación, agarró de otra cultura, lo trajo para su cultura y lo implementó dentro de su cultura. Es decir, eso existió inclusive en África antes de que estas prácticas religiosas llegaran, y hay miles de signos, Opetua con el Écuele,
Es decir, si vamos a hablar de ejemplos que están implícitos dentro de lo que es IFA, hay miles de ejemplos de transculturación, porque eso es IFA. No podemos olvidar que IFA, en su sentido de movimiento aspiral, es un sistema que gira en contra de las manecillas del reloj. ¿Ve? Todo lo que nosotros hacemos lo hacemos en contra de las manecillas del reloj y es una forma de atraer, ¿no es verdad? Claro. Es decir, de atraer todo eso, todo lo que se mueve. Fíjate que las galaxias, si vamos a hablar del aspecto científico, las galaxias tienen ese movimiento, es decir, es un movimiento de rotación atrayendo la energía hacia dentro de la galaxia. Los Azimuths y Al-Azimuth, es decir, el Azimuth es la obra sencilla y Al-Azimuth es la obra grande, aquella ofrenda grande que uno en un momento determinado le puede hacer a una divinidad, ¿no? Y está el Epochure, que es otro tipo de ofrenda que se utiliza también a los orichas directamente, pero ya dándole cuenta con un ritual determinado. Entonces, los viejos siempre te decían que no importara que fuese pequeño el tipo de activismo. ¿Por qué? Porque el universo surgió de ese punto de luz pequeño y se expandió a través de la oscuridad. Es decir, si usted le pone algo pequeño, porque es lo que usted tiene, vale tanto como aquel que le puso algo grande. Y está en Claro. IFA, donde esto se Y parte de la decisión de Olofus. Entonces, esto se manifestó. Entonces, eso es una de las cosas importantes. Esto va ligado a lo llamado del sincretismo. Ese ejemplo que tú ponías, por ejemplo, tú vienes del origen, desde el punto de vista astral, de la base de lo que es la Umbanda y la Quimbanda, porque tu papá fue un bandista, trabajó mucho, tuvo un templo. Fíjate qué espiritualidad y qué anuencia. Por ejemplo, yo como que soy tu padrino y respeto, tengo que tener a tu ancestralidad, porque a pesar, tú eres de los nacimientos y de los orígenes de otra cultura, de origen africano, pero no con el mismo basamento ni la misma forma de trabajo que puede tener la que practico yo. Entonces un viejo amigo no se olvida ni se deja, y no solamente no un viejo amigo, el problema es que hay un ancestro que está dentro de tu cuadro espiritual, lo que se dice un Ekun-Ara, un Ekun de sangre, de cuerpo, porque fue el que te dio la vida en un momento determinado, que ya no está en esta tierra, que practicaba otra cultura, capaz el día de mañana, pongamos un ejemplo, tú puedas hacer una misa espiritual en tu casa, o pueda venir, no sé, un espiritista y decir, tú sabes que el espíritu de tu padre quiere que tú le hagas tal obra, pero esa obra sea no del Ifá afro-cubano, ni de Ifá tan siquiera, sino sea del afro-brasilero, de la religión afro-brasilera. ¿Y quién soy yo para prohibirte? Porque es la creencia espiritual que está incidiendo sobre tu propia existencia. Y esa ofrenda a lo mejor dice el espíritu que quiere que se la pongan a El Ecuador, que quiere que se la pongan a Okun, que quiere que se la pongan a Changó. Y eso no se puede decir nadie, ningún sacerdote de Ifá, nadie puede ir en contra de la anuencia de lo que ya una entidad como espíritu que no se encuentra en el plano terrenal, que está en una dimensión mayor, en una dimensión donde es la realidad. Nosotros vivimos en el mundo de la mentira, porque nosotros vivimos Ofoyu, nosotros contamos con las divinidades, porque nosotros no somos capaces de, como seres humanos, observar lo que ellos sí nos avisan y nos alertan de los sucesos que están sucediendo a nuestro alrededor. ¿Ves? Entonces, todas esas cosas se tornan muy complejas a la hora de establecer, no, porque esto no es aquí, no, porque esto no es allá. No se puede meter eso en uno. Uno tiene que ser muy respetuoso, porque esa persona sentenciado, discúlpame que siempre te interrumpo para que la gente me critique, porque Lula dice, a la tierra que fui, hice lo que vi. Claro. Yo no puedo ir a Cuba con mis liturgias brasileras, ni los cubanos pueden venir acá a interrumpir a los brasileros. Si yo me consagré Ifá, yo tengo que seguir la liturgia de Ifá, pero eso no significa que yo mañana no agarre un poco de pochoclo, ponga 7 papas, las 7 monedas, las cocine, las consagre, cante y se las entregue a Miguel de Cuá, porque al final una ofrenda es una ofrenda. Caín y Abel, Abraham cuando fue a entregar, ahí en el cristianismo, que es lo más fácil de explicar, existe que uno ofrenda lo que uno tiene. Al-Azimuth dentro, déjame cerrarte con esto, Al-Azimuth dentro de la deidad ya cambia, porque el proceso es más grande,
porque hablamos de un gender yerbale, porque hablamos de operoso en tele, porque hablamos de ciertas cosas que no puede realizar una persona empíricamente. Pero si yo mañana paso por una florería y le compro flores, le traigo perfume a mi Egbu, le traigo una caña de otí, le pongo efú y funciono con los penseres que los Dumare me dio a mí para yo ser religioso, estamos bien. No estamos modificando litúrgicamente, ni alterando, ni profanando nada. Quiero que me entienda esto. Yo soy babalao y me rijo por tus enseñanzas y por las literaturas que tengo aquí como enciclopedia. Lo que yo no puedo mañana decirle al mundo, sí, yo te hago ifá, porque sería mentirme. De la misma manera que en el privado digo, padrino, tú tienes que enseñarme esto, pues yo lo quiero aprender. Yo no puedo hacer un ifá porque yo sí sé cómo se hace, pero no lo he hecho. Entonces yo no puedo saber el gon de hacer un ifá, ¿entiendes? Las llaves, y estamos hablando de una persona que nos está dando su vida en confianza. Por eso te redondeo esto. Entregar una ofrenda es como entregar un regalo. Es como que yo mañana voy a tu casa, a ti te gusta el chocolate, y te dije, padrino, te traje una barra de chocolate. Tú no te vas a ofender con eso. Ahora, ¿qué tal si yo caigo y te digo, padrino, te traje esta medicina? Te voy a decir, ¿qué medicina de qué si yo no uso medicina? Porque lo que tiene que entender la gente también es que efectuar ceremonias con rituales más complejos representan una medicina. Y el ejemplo más lógico que te doy es, yo caigo con un chocolate, tú estás contento, pero yo no puedo caerte a ti con acitromicina de 4 días, pues tú me vas a decir, ¿qué te pasa si eso a mí no me hace falta? ¿Entiendes? Entonces eso, yo quería redondearte eso. Me pareció interesante que los hermanos que practican la brasilera sepan, como dijimos por Opetumaco, que cuando se arriben a un sacerdote que sea capaz de hacer lo que dice Ifá, ningún babalao le puede decir, tire sus deidades brasileras, ningún babalao le puede decir, ¿me entiendes? Eso sería bueno que tú lo expliques ahí, padre. No. A ver, mira, ¿qué pasa con esto? En base a lo que tú estabas estableciendo. Tú te iniciaste en Ifá, tú no puedes cambiar como babalao un ritual dentro del corpus de Ifá. Ya es otra cosa. Son dos cosas distintas. Lo que quiero es que no exista confusión. Ahora bien, en el tema de ardimuses y obras, como son obras, por ejemplo, hay personas que, no sé, a su elecuá le prenden un cigarro y no está mal. Empíricamente, prenden un cigarro han muerto en la asistencia de Egum y no está mal porque hay cosas que son empíricas. Lo que no puedes tú es venir al elecuá y darle una gallina. No, porque ya estás cambiando el ritual en base a la ofrenda que come la divinidad, a lo que ingiere la divinidad como tal. ¿Me explico lo que te quiero decir? Las cosas tienen que ser con lógica, por supuesto. No le van a poner al elecuá, no sé, un gramo de un estupefaciente, vaya, por ponerte un ejemplo, porque no tiene nada que ver con nuestra práctica religiosa y eso es una divinidad. Es decir, hay cosas que sí hay que tenerse en cuenta. Ahora, usted a su elecuá, estamos hablando de hecho, usted se levanta y dice, bueno, yo quiero ponerle a mi hecho una isba con omí, y no está mal. Usted quiere ponerle a su hecho 3 isbas, en la cual una va a poner otí, una va a poner lepo, y en la otra va a poner lecu y agua, y no está mal. Y son ofrendas que cuando tú las ves, dices, bueno, sí, son ofrendas típicas de Doricha, y usted se las pone, ¿ve? O le quiere poner a hecho, no sé, un merengue, porque usted se levantó ese día, como las personas lo hacen, que le ponen un carrito, que le ponen 3 pitos, que le ponen una matraca, que le ponen distintas cosas, porque es con lo que la persona lo sincretiza, con lo que la persona busca una transculturación y una identificación entre la divinidad y la persona. Por ejemplo, hay personas que normalmente dicen, bueno, yo atiendo el elecuá los lunes, y no está mal, fíjate, porque la persona entiende que el lunes es el primer día de la semana, es el día que arranca la semana, es el día que la persona busca la manera de contentar a esta divinidad para que en el resto de la semana, en su trabajo, en su casa, en su armonía, todo esté bien. Pero es una divinidad que si tú entiendes, la puedes atender todos los días. Va un poco más en ese proceso de transculturación que trae la persona, porque la persona, hay muchas personas, por ejemplo, que no nacen dentro de esta práctica religiosa, hay muchas personas que vienen de otros orígenes y de otras prácticas religiosas, y entonces
no es que inventen, porque no es la palabra inventen, hay un proceso espiritual que pesa sobre esa persona, que es la que lo conlleva en un momento determinado a poner una ofrenda capaz que para una persona que haya sido nacida y criada dentro de esta práctica religiosa y que haya visto los inicios y solamente esta religión diga, pero eso es un invento. No, no es que sea un invento esa ofrenda. El problema es que él tiene la anuencia de otras espiritualidades que tú no tienes, que los conllevan a él a hacer esos actos. Lo que no se puede hacer de esto, una cosa, como se dice vulgarmente, ¿no? Es decir, ya, ponerle al lenguaje, no sé qué, un gorro, no sé qué más, una boina o carajo, porque a mí se me ocurrió. No, yo pienso que cada cosa tiene que estar bien justificada, bien avalada, cada cosa que usted haga, desde un punto de vista, los viejos lo respetan. Hay muchos signos que dicen, no, póngale una copa de vino a Changó, Caché. y una copa, y póngale un no sé qué más a tal santo. Y cuando vemos ese mismo ejemplo que te puse de Buda, y podemos seguir tirando miles de otros difas que mandan. Por ejemplo, hay otro difá que te dice que tienes que poner una calidad de core fuera de tu casa, y es un proceso de lo que fue el sincretismo, que entra a jugar dentro Está de ligado, todas las... está Claro. ligado. Déjame hacer esta aclaración, padrino. Un segundito. Aquí Sí. hay una cosa que es transculturación y sincretismo, que va de la mano, va unificado a este proceso evolutivo religioso que lleva ya más de 100 años de existencia en esa transición, me explico, donde ya se han tomado, donde se tomaron matices, donde se tomaron una serie de cosas y se establecieron una serie de cosas para poderle seguir dando armonía a estos veros. Por ejemplo, el mismo Peroso que habla de las cartas, de que la persona no debe dejar de estar con el tema de las cartas, de los cartomacos, que hubo ahí un proceso de transculturación y un proceso de sincretismo. Y entonces todas estas cosas son muy respetables. ¿Por qué? Porque es la historia de nuestros antepasados, que vivieron estos procesos, que fueron llevados hacia estas prácticas religiosas africanas con el concurso de su pasado y de sus ancestros. Practicaban otras prácticas. Tenemos que recordar que nosotros no llegamos a esta religión por nuestra propia voluntad. Nosotros pensamos que es nuestra propia voluntad. No, nuestro origen en su subconsciente nos va llevando, nos dice el camino es este, el camino es este, el camino es este, y de repente, ¡brum!, llegamos hasta acá. Pero cuando llegamos hasta acá, ya tenemos la anuencia de un pasado. Y entonces esa anuencia del pasado viene a alinearse con este presente que es Ifá, porque por eso se dice que Ifá es la religión más grande que absorbe todas las culturas. Ifá, fíjate que Ifá no es un sistema de que menosprecie a ninguna cultura, sino que los sacerdotes de Ifá respetamos y sabemos que cada ser viviente que profese una fe, una proyección, ya sea tanto positiva como negativa, está dentro de nuestro entendimiento, porque por eso el sacerdote de Ifá tiene que saber en esos nueve niveles espirituales y en esos 8 niveles descendentes. Hay 9 niveles espirituales ascendentes en el cual Babalao tiene que saber concurrir. Y los Yoruba no, es decir, nosotros no discriminamos nada. Si nosotros, fíjate, si el Babalao no discrimina ninguna energía que existe en este proceso, que nosotros lo primero que recibimos es Echu, y Echu es una divinidad que responde a la oscuridad, es decir, que responde al aspecto negativo de la creación del universo. Y sin embargo, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos un sacrificio para reconocer su existencia, porque en realidad el sacrificio que nosotros le hacemos a Echu es para que nosotros estamos reconociendo su existencia. O los Dumares no, en el proceso de creación, o los Dumares no cuenta con Echu y se expande, y expande la luz. Y Echu lo condena. Echu le dice, cada cosa que tú crees, yo estaré presente para intentar destruirlo y darle, intentar que eso cumpla el objetivo con el cual tú lo hiciste. Más sin embargo, nosotros, en anuencia de lo que no hizo los Dumares en un momento determinado, le hacemos sacrificio a Echu para que Echu no nos ataque y no intente destruir nuestra propia existencia, que somos nosotros, la voluntad de los Dumares, es decir, somos parte de la creación, y entonces al mismo tiempo le damos reconocimiento a esa parte oscura del universo, esa parte negativa, y la tenemos dentro de nuestras casas. Por eso es que Echu lleva una carga, es para eso, porque nosotros transformamos esa energía que es negativa, que nace con nosotros sobre la base de nuestra propia existencia, y la tenemos dentro de la casa controlada para que no ataque contra nosotros. Entonces, una de las cosas que las personas tienen que entender.
déjame aportarte esto. Tú sabes, cuando nosotros hacemos una directa, la hacemos por la vía libre, y entonces a veces generamos sin querer confusionismo. Entonces yo quiero arreglar ese relato. Mira, el vocablo holocum, la divinidad holocum, cuando nosotros decimos holocum, estamos muy acostumbrados como asiáticos a decir holocum, holocum. Pero si vamos al origen, el vocablo holocum se expresa en el origen, decían holocum, y le daban como una profundidad a marcando la profundidad de los 9 niveles que tú hablas. Cuando hablamos de holocum, tienen que entender, alelo, santero, el que tenga manorula, babalao y todo, que hay diferentes niveles de hablar Ifá. Nosotros intentamos simplificar porque no me puedo... Ahora mismo, fíjate, el otro día yo lo hablaba contigo. Si yo digo que por Odecún Medi el Ebo no lleva malanga ni eco, va a haber más de un babalao, así que está diciendo Sandí. Pero sin embargo está en la literatura. Eso es cum, es mucha profundidad, porque estamos abarcando el ori de un Oriobá que está consagrado como babalao. Va a decir, ¿qué está diciendo Sandí? Caballero, por Odecún Medi hay un Ebo exclusivo que no lleva ni malanga ni eco, lleva una cadena de plata, y por ahí va a dar un montón de relatos que están en las literaturas nuestras. Pero la gente tiene que entender que nosotros estamos buscando la manera de hablar cosas simples, sencillas, que a veces interrumpe la lógica de nuestros hermanos. Poner una ofrenda poner una ofrenda es holocum. Poner una ladimú es holocum. Rezar un signo es holocum. Entender es holocum. Y así vamos bajando hasta holocum, la última profundidad, que dice Ifá que el fondo del mar el hombre no lo conoce, y con toda la tecnología conoce el cielo y no conoce la profundidad del mar. Conocemos más hacia el espacio exterior que hacia la profundidad del océano. Así mismo. Por eso que me gustaría dejar establecido para el resto de las críticas que entiendan que nosotros no podemos salir disparados a hablar acá, decir Tanio de un Oturanico y largarnos por Oturanico, por muy letra del año que sea, y meternos en campañas políticas, ni meternos en cosas. Ya Oturanico dice, el arte más refinado de la abuela sabiduría, y el golpe más duro que tiene es que la desobediencia cuesta la vida. Ahí más Fedefún los padrinos. Pero estamos en un nivel en donde, como te dije al principio, o lo cum, no podemos ir hasta abajo, porque dice Ifá que el sacerdote no puede revelar secretos. Eso es ego para nosotros. Entonces, demasiado que, con todo respeto, regalamos un razonamiento que aporta soluciones. Acará, bueno, un poquito de po, bueno, Itanamedi, bueno, las cosas básicas que usted puede ofrendar, ofréndela. No se meta en el concurso de las profundidades, porque ni siendo babalao nos alcanza una vida para conocer esto. Hoy un dejado tuyo que se comunicó conmigo, que tú sabes quién es, me dice, Acele, yo quería ser abogado. Yo le dije, pasé abogado, estudia 6 años. Pasé babalao, estudia toda la vida. Decide tú. A mí me dice, no quiero ser babalao, me lo dijo. Le mandamos un saludo al Cafún. Pero te quiero explicar, no a ti, padrino, les quiero explicar el resto, que nosotros tenemos una profundidad limitada. No podemos ir como el vocablo, holocum, a la máxima prosperidad, a la máxima profundidad, porque lo que vamos a hacer es obstruir prosperidad. Vamos a ir a una profundidad donde le vamos a decir aguadó, y el aguadó parece una cosa muy simple, pero cuando vamos a la máxima profundidad del aguadó, ya no es tan simple. Fíjate, si queremos sacar a la gente del paso y pudiésemos hablar de que el galo y el papel es chino, y yo diciéndole, bueno, si el galo y el papel es chino, ¿por qué nosotros usamos papel para hacer Ebo y el primer Ebo, el Ebo de Bacuco? Y entonces tendríamos que ir a la línea de decir, si el galo era chino, ¿por qué los africanos usan eso? Por eso que entiendan, nosotros no podemos descender a esas profundidades de explicación, porque lo único que vamos a hacer es cambiarle lo que y tiene respuesta. Ahí viene el proceso de transculturación. Claro. Todo tiene un proceso de transculturación. Todo tiene respuesta. A ver, fíjate, vamos a poner varios ejemplos. Tú hablabas de las ofrendas y los artilugios. Es lo que yo le digo a la gente. A veces las personas piensan, por ejemplo, tú dices, bueno, no sé, ese mismo acará, fresco, pan fresco, que a la gente le ponen a cualquier divinidad que se lo pueda pedir o ofrendar, ¿no? Ese andimú va dotado de una energía, fíjate, que las personas dicen, le puse pan, no, pero ahí hay un sacrificio,
Fíjate que Atimú es una ofrenda tan importante y que va dotada de mucha energía, tanto como que tú le hagas una ofrenda de yerbales, de sacrificio, intercambio de vida con la divinidad. ¿Por qué? Porque el pan, para poder llegar a ser convertido en pan, inicialmente en su principio fue un grano que tuvo que ser sembrado, en el cual se ejerció la energía de un individuo que tuvo que sembrarlo y cultivarlo. Después estuvo la energía presente de ese individuo en cosecharlo del campo y extraerlo. Después tuvo la energía presente de otro individuo que lo llevó a un secado y lo convirtió en harina. Y después tuvo la energía presente de otro individuo que lo convirtió en pan. Fíjate, para ponerte el ejemplo, hay muchos panaderos, personas que pueden ser panaderos, que es normal, eso yo creo que no existe ser humano que no lo sepa, que la masa, cuando está haciendo la masa, el sudor de su frente, por un problema del mismo biorritmo a la hora de trabajar con la masa, puede caer sobre la masa. Y el tipo le está transmitiendo hasta partículas a ese pan. Ya cuando ese pan llega a ti, va dotado de cierta energía en el proceso de elaboración. Cuando tú le haces esa ofrenda a la oricha, ya es un sacrificio que viene caminando en continuidad hasta llegar a los pies de la oricha. Eso Es es una cosa tan simple como en una rodaja de pan. Fíjate, y estamos yendo ahí a donde tú dices, a esa profundidad. Entonces, cada cosa, si nosotros analizamos y la vemos en un contexto profundo del análisis, nada de lo que nosotros hagamos, por eso antiguamente los mayores siempre te decían, usted concéntrese en hacer lo que le dice la profecía. Orula le dice, iré a Ticú, Oriale, te sí. Le dice el Ecuá, ¿qué quiere el Ecuá? Adimú, de Oñí, y usted, bueno, usted agarre un platico o una jícara y póngale ahí el Ecuá, póngale su Adimú de Oñí, y fíjate, la miel tiene otro tipo de energía, porque viene con otro proceso que va cargado de energía hasta que llega a tus manos, porque cada cosa que está al alcance de nuestras manos como ofrenda que viene de la naturaleza, porta una energía. Y eso es una de las cosas importantes que las personas es bueno que sepan todas estas cosas, Claro. que por eso es que tú no puedes decir, no, ese es Atimú, no. Primero, antes de decirle eso no va, tú tienes que estudiar. Por eso dije ahorita que no, lo que no se puede ser es una persona que hace las cosas a capricho, no. Bueno, a ver, ¿por qué usted puso esto? Y si el tipo te dice, no, el problema es que yo, mi antepasado, no sé, tenía esta situación y lo hacía así, y algo me dijo que lo hiciera así. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, lo que la persona sí no puede, lo que tú no puedes cambiarle es un ritual. Tú no puedes decirme, no, padrino, yo el Ecuá lo voy a entregar de esta manera. O voy a cambiar el ritual del Ecuá, porque son rituales. Claro. Son otras cosas. Ahora, una ofrenda, como da, hay personas, por ejemplo, nosotros lo hacemos, nosotros a Guadalajara no le ponemos un merengue, y no lo hacemos en forma de montaña, y no le ponemos una banderita blanca, y le pedimos, y esto hay muchas formas de hacerlo, fíjate. Entonces, se hace, está dentro de nuestra cultura, siempre estuvo. Es decir, no es una cosa que es nueva, que es novedosa ahora, no, siempre estuvo. Y en Cuba se hicieron adivinaciones para los ewe, cuando llegaron los africanos vieron que las hierbas eran distintas, y bueno, hicieron adivinaciones para los ewe que existían en la isla para adaptarlo directamente a sus prácticas. ¿Y qué cosa es una adivinación? Una transculturación. Lo que es una transculturación natural, donde yo estoy llevando esta cultura natural que tengo a mi alrededor de plantas hacia mi cultura, que no es de esta tierra, para que mi cultura pueda sobrevivir y pueda equilibrarse. Estamos hablando, es decir, estamos hablando, hicieron una transculturación con el eruque, hicieron una transculturación con el ifá, con el irofá, hicieron una transculturación con una serie de cosas el mismo que ellos no tenían. El mismo tablero, padrino, tiene la transcuración de Oturatrupo, llevamos una cruz, una luna, y ellos llevan un hecho arriba en Nigeria. Ahí donde vamos, entonces ahí hay problemas de transculturaciones, que se tomó de esta cultura, se tomó de esta forma de la naturaleza, se tomó acá, se tomó allá, y se conforma. Y no está mal, nadie puede desaprobar eso. Porque fíjate, padrino, te vuelvo a interrumpir. Un banda como tal, significa, los brasileños saben, un banda significa unión de los bandos. Mira, tú estás hablando lo mismo que hacen ellos, unieron los bandos, porque en portugués un banda significa unión de los bandos. Para nosotros es Ogunda la Masá, para ellos es un bandá, ¿me entiendes? Entonces, de alguna manera, estamos asociados porque venimos todos del africanismo. El problema está en que cómo ellos quieran reflejar
la liturgia, porque como tú dices, no es un los hechos, y esto ya lleva a otra profundidad, no es un esbo, que usted dice, Orora, Tania lesbo y Seri Coloná, le pongo clavo al esbo, Orora le puede decir sí o no, pero el hecho lleva una carga pertinente, que yo no puedo decir, Orumila, Tania hecho, porque la carga de hecho es específica, por eso que tenemos que hablar de diferentes profundidades, siendo babalao. Yo me quedo loco cuando veo babalao queriendo entrenar babalao, porque al final es más difícil regalar un soró bonito, como hacemos, creo, que escriban ahí si es de su gusto, regalar un soró para que las personas puedan más o menos ir infringiendo de cómo realizar determinadas ofrendas, no es lo mismo que ponerse a decir, Oromilá, Tani Alebo, nada, porque Alebo, el babalao sabe lo que tiene que poner y Alechu está declarado que tiene una carga específica. No podemos montar una leguá de 21 caras, no podemos ponerle moneda pegada en el techo del leguá, no podemos meterle 21 cuchillas, no podemos empezar a inventar porque ahí sí desfiguramos lo nuestro. ¿Me explico? ¿Estás leyendo los comentarios? Sí, estaba viendo algunos comentarios. Fíjate qué profundo, ¿no? Y qué sentido tiene esto. Esto tiene una importancia muy, muy grande, ¿no? Dentro de lo que es nuestra religión y cómo nuestros ancestros se dieron cuenta al estar ya unificados, que era la voluntad de los Dumares, era que ellos se unieran no solamente físicamente, sino espiritualmente. ¿Por qué? Porque ahora imagínate, ponte a pensar, que una hija de un Yoruba, de los que haya vivido, se quisiera casar con un hijo de los carabalí que llegaron a Cuba. Venían de dos tribus distintas, pero estaban conviviendo bajo la misma situación de esclavitud. Entonces se unificaban esas dos culturas y entonces ya desde el punto de vista espiritual se estaban dando una mano, se estaban dando un abrazo fraternal y eterno por la base de su existencia, porque entonces procreaba un hijo. A ese hijo el padre le enseñaba la parte del carabalí, que es la secta de los Araguas de la Agua, entonces la madre le enseñaba la parte de los Yoruba, y entonces así se fueron entrelazando todas estas cosas. En el año 1864, Andrés Facundo Petit, o Guani Alaquento, crea la religión del palo mayombe, traiciona a los carabalí, le vende el secreto a los blancos, ¿no? Y crea la rama Santo Cristo Buen Viaje. Y fíjate, el tipo con la anuencia del conocimiento que él tenía sobre la secta carabalí, tenía hecho Changó, tenía santo hecho también, Andrés Facundo Petit. El tipo crea una religión en Cuba, que es la regla del palo mayombe, es oriunda, es nata de la rama Santo Cristo Buen Viaje. Es una rama oriunda de Cuba. Hubieron muchos matices con el conocimiento que el hombre tenía en un momento determinado que le permitió a él poder establecer esto. No lo hizo con una anuencia, es decir, el hombre no lo hace bajo un desconocimiento. No, el hombre tenía un conocimiento de lo que era el secreto de los carabalí. Utiliza el secreto del carabalí con parte de lo que tenía la regla de los congos, que se unificó a eso, y entonces se crea la regla del palo mayombe en Cuba. Duró muchos años, fue polémico aquella situación, eso creó muchas divisiones, crearon muchos criterios, pero con el cruzar del tiempo eso se impregnó en la sociedad y es lo que existe hoy en Cuba. Me explico lo que te quiero decir, inclusive tienen un lenguaje diverso. ¿Qué pasa? Ahí se unificaron los congos y se unificó el conocimiento que el tipo tenía del carabalí, hizo algo bien pensado, es decir, hizo algo bien estructurado, con una base, porque tiene una base de origen, tiene una base de origen carabalí, ¿sí? que más o menos tiene una noción, sabe. Sí, pudiésemos usar el relato que dice carabalí. El relato que dice Guacunanguagua, endundo con endundo, salam aleikum, aleikum salam, mira, van 3 líneas y después dice Santo Tomás ve para creer un solo Dios verdadero, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Fíjate, el tipo mezcló todo, pero está todo bien. Lo que pasa es que era un tipo que tuvo la capacidad para poder establecer eso y hacerlo funcional, y que a pesar de que en aquel momento, fíjate, ya desde esa época, estamos hablando de 1864, no estamos hablando de que fue ayer ni fue ayer, no, fue en 1864, se crea la rama Santo Cristo Buen Viaje, y entonces todo esto
se pudo ser posible. Ahora, lo que estamos hablando de una persona de grandes conocimientos, porque Andrés Claro, Facundo Petit fue un tipo de grandes conocimientos dentro de todas las cosas que tenía y sabía cómo establecerlas. Y ¿cómo hacer nadie la le pudo decir que no en química? aquella época, cuando empezó a establecerse, eso que él estableció empezó a funcionar, empezó a caminar. Y fíjese si fue una cosa que tuvo la anuencia de los Dumares, que tuvo la anuencia de todos los practicantes de la religión, que ha llegado hasta los días de hoy y se mantiene. Así Es decir, mismo. no es algo que está fuera del contexto Sí, de sí, lo que es la porque religión. el tipo gritaba, ¿somos o no somos? Somos. Y dime de dónde él sacó eso. ¿Somos o no somos? Somos. ¿Me entiendes? Guaculanguá. El tipo mezclaba, fíjate que cuando dicen salam aleikum, aleikum salam, está usando varias líneas para conformar algo que hoy tiene un golpe buenísimo, porque han pasado 160 años y en esta región el que está radado en Santo Cristo de Buen Viaje, no está radado en Malongo, Malombe como tal. Sí, Creemos, está el Malombe. palo Quimbisa, hay muchas ramas, hay muchas ramas dentro de lo que es el palo, el Quimbisa, el Malongo, claro. Por eso que es bueno que el público entienda de que hay determinadas profundidades en todo lo que hablamos nosotros y el resto de los hermanos. Hay una lógica implícita en Word Media y el Odum de Aristóteles dice que uno debe utilizar la lógica, pero la lógica no puede ir en contra de la historia. Eso es lo que queremos establecer nosotros de alguna manera. La lógica no puede ir en contra de la historia nunca. La historia es la historia porque ese señor Obedí plasmó eso. Ahora un palero no puede hacer las cosas que hace porque tiene que esperar 150 años más para recibir ¿qué? Los honores, porque honor a quien honor merece. Obedí Claro, merece honor de haber dicho somos, no somos, Guacunanguá, Santo Tomás, y todo lo que él formó, que hoy se plasma y tiene un efecto, un esbozo probado, una alquimia realizada bajo su conocimiento. Pero por eso digo, como estamos hablando tantas profundidades en una directa, a veces la gente tiende a confundir. No es absoluto, no es absoluto. Acuérdense que toda regla tiene una excepción y la excepción de eso está descrito en Ogundamén, es el école. Por eso que el Babalao tiene eso de levanta y si Orula dice que sí, tiene una sentencia. El Babalao funciona así, se pone en contradicción, pero todo tiene un porqué, que es lo que yo quiero dejar escrito aquí. No es que la razón la tengas tú ni la tenga yo, no, ¿me entiendes? no, la razón la tiene Ifá y el tiempo, Así que ha determinado a través de la historia los sucesos de la propia existencia del hombre religioso y con su iniciación. Fíjate si así, que mira, en Ifá hay miles de signos en los cuales, dentro del proceso de transculturación y sincretismo, puedes encontrar, por ejemplo, y eso te dice que la persona hay que rayarla. Me explico. Y el palo mayombe, como te explicaba anteriormente, es una religión de origen bantú creada en Cuba y de origen carabalí. Y entonces, cuando tú analizas todas estas cosas, tú dices, bueno, ¿y cómo es posible que en Ifá esté en los relatos? Hay muchos babalawos, inclusive antiguamente había muchos sacerdotes de Ifá que primero se rayaban o se hacían abacuá, después se hacían ocha o se hacían Ifá y lavaban el santo, es decir, y todo esto es por eso mismo, porque ahora, por ejemplo, es como, a ver, vamos ubicando en esta región. Pongamos que hoy inicia una persona dentro de estas prácticas religiosas directamente en esta región donde los autóctonos, las personas que vivían en esta región antiguamente eran los charrúas, ¿no? Y que fueron extinguidos, que sí, que fueron pues, los españoles acabaron con ellos, pero son espíritus que se quedan arraigados a estas tierras, porque fueron espíritus que nacieron en estas tierras, que vivieron en estas tierras, y que es posible a lo mejor que el día de mañana puede existir una persona que tenga una espiritualidad charrúa, que irradie sobre la base de su existencia, porque esta era la tierra de los charrúas. Esta no era la tierra de los africanos, esta no era la tierra del Congo, no, esta es una tierra de charrúa. ¿Y quién dice que esa persona no puede tener un espíritu de origen charrúa que esté arraigado a la base de su existencia por una situación determinada? Porque esos son los secum merindae, son los secum de todas las partes del mundo que se encuentran en cualquier lugar, en cualquier momento y pueden tener una afinidad a la hora del nacimiento de la persona, o pueden tener un mandato por los tumares o por alguna divinidad sobre la esencia de esa persona. Y entonces yo no puedo decirle a esa persona que no adore a ese tipo de culto porque la persona es oriunda de esta tierra. Yo tengo que respetar su origen, de dónde viene la persona,
porque es su espiritualidad. Fíjate que la forma, el carisma, la forma de funcionar la persona, el carácter varía en dependencia de las regiones, en dependencia del clima. Entonces, todas estas cosas son fenómenos espirituales que inciden en las personas. Fíjate que según el clima es la forma de comer las personas, es la forma espiritual de cómo manifestarse, de cómo sentirse un día, cómo sentirse otro. Entonces, todas estas cosas son procesos que van ligados a la religión desde el punto de vista espiritual, porque nosotros lo que establecemos es un vínculo entre materia y espíritu. Entonces, los orígenes de la persona uno no los puede negar. Yo como religioso, cuando la persona puede venir a mi casa, no lo puedo negar. No le puedo permitir que cambie el contexto ceremonial de mis prácticas religiosas, más sin embargo no le puedo opacar o tapar su descendencia ancestral y espiritual de donde él nació y los orígenes que tiene. El tipo me dice, hacer el espíritu mío que bajó, dice que tengo que tener un chamán que era de origen charrúa y debe medir 2 metros y lo tengo que tener frente a la puerta de la casa. Bueno, ¿y quién soy yo para meterme en eso? Eso no es de la religión yoruba, eso no tiene nada que ver con los yorubas. No, estoy mal yo porque no me estoy enfocando en que esa persona espiritualmente viene con una energía que los Dumares lo hizo nacer en un lugar para tener una misión, y yo no soy quien para decirle a él que no puede adjudicarse a eso. Está mal eso. Bueno, estamos claros. Y por sobre todas las cosas, sin de contar que nosotros vivimos los DI, porque tú sabes, los 4 puntos cardinales, y yo ve el este, o de Cuna al oeste, y Wori al norte, y Oddi al sur. Y nosotros vivimos los Di Medio, donde habla las espiritualidades malignas, el karma, el arrepentirse de sus actos, pero por sobre todas las cosas en esta región, lo que no hay es honras fúnebres, por eso que los espíritus que han votado, y a veces las personas, los espíritus se enamoran de las personas, pero es una cultura que hay que respetar, que hay que hacer investigaciones, lesecan orúmila, lesecan erindilogun, lesecan misas espirituales, que el sacerdote responsable en cualquier parte que cultúe, sea palero, sea santero, sea espiritista, sea cartomántico, debe de tener una responsabilidad. Porque aquí el principio de todo, lo que nos va a hacer bien a todos, por lo menos mi criterio, es ser responsable de lo que hacemos como sacerdote. Eso me parece que es lo principal aquí. Y si la persona está acostumbrada a ponerle manzanas asadas en vez de manzanas crudas, bueno, que utilice su manzanas asadas y que cuando Orula marque su manzana cruda, también utilice la manzana cruda. Porque Ogún, para nosotros, siempre se le ofrenda, casi siempre, carne cruda, eran malé. Pero en la Umbanda se cocina la carne, se cuenta la costilla, se le pone algo que se llama fariña, que nosotros no lo utilizamos. Entonces, como hay un concurso de respetarse mutuamente, como dice Opetumaco, cada hubo rey en su tierra, que es el orden que rige este país en este momento, yo creí interesante que, como tú dijiste, diéramos una disertación prolija, lo más que se pueda, de esto. Y que todo el mundo recuerde de que todo en la vida tiene una profundidad. Entonces, en esta religión hay una profundidad que nosotros no podemos meter la mano como una galera de mago y sacar el conejo, porque primero hay gente que no lo va a entender, otro que lo van a utilizar para la profanación y otro que no hay necesidad. Creo yo que por mi parte hemos redondeado, no sé si tú tienes algo más para decir. No, quería solamente explicar estas cosas para que las personas tuviesen una idea, y que creo que es una de las cosas más importantes. Cuando una persona le toca la puerta de la casa, que viene en búsqueda en un momento determinado de un amparo bajo una fe, o buscando en un momento dado la solución de los problemas bajo los cuales no sabe cómo materialmente salirse y necesita un recurso espiritual, tenemos que entender esto, que ya la persona viene con una historia y tenemos que respetar la historia de ese individuo. Tenemos que educar a ese individuo, tenemos que enseñarle cómo funcionan nuestras prácticas religiosas. Los espíritus se educan, es algo que siempre en el concepto desde el punto de vista espiritual, la persona puede tener un Ekun de Congo, vamos a suponer un negro eso africano que era bruto y que era cimarrón, ponerte un ejemplo, y ese espíritu lleva una educación, es decir, le lleva a una forma de que el tipo no nos puede hacer vivir como él vivía. A lo mejor el tipo te dice, no, yo no quiero vivir en una casa que tenga placa,
Yo quiero vivir en un Valentierra, como yo vivía en el monte, que eran 2 palos, un techo de guano, entrelazado con hoja de palmera, y tú Claro. le tienes que decir, sí, 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 está bien, esa era tu época y ese fue tu momento, y tú como espíritu, yo te creo tu espacio, pero yo tengo que vivir en una casa de placa con todas las condiciones contemporáneas a mi vida. Entonces, es ahí el relato, es decir, es entender el concepto espiritual con lo que la persona viene y entonces al mismo tiempo eh, darle un acople a donde los Dumare quiere, porque el tipo llega, el individuo llega a esta religión por la voluntad de ese mismo espíritu que le da el concurso, del mismo los Dumares, que es su destino, y el tipo viene con eso, o los Dumares dijo, tú vas a ir a la tierra dotado de esto, de esto, de esto, de esto y de esto, y vas a llegar hasta Ifá. ¿Y quiénes somos nosotros si los Dumares lo trajo hasta ahí, ya con la anuencia de todo ese pasado que él vivió, de decirle, ya tu pasado no existe, ahora a partir de ahora es este ciclo nuevo, y eso no cuenta? Entonces, el refrán, un viejo amigo no se olvida ni se deja, no se aplica, porque ese mismo espíritu que estuvo sobre la base de su existencia, que lo trajo hasta aquí, que lo acompaña y que lo va a proteger, es el mismo que le va a dar ona si la persona lo deja atender. Ona, para las personas que no son religiosas, quiere decir azote. Lo va a azotar, le va a dar cuero ahí constantemente, porque ya me dejaste. Y sí, y Claro. es lo más grande que hay, pero si usted se olvida, es como que ahora, por ejemplo, yo contigo, no sé, tuve la anuencia de llegar hasta es decir, tú y yo empezamos a escalar una montaña. Bim, bam, bim, bam, bim, bam, pero bueno, ya tú me puedes llevar hasta este escalón de la montaña. Ya a partir de ese escalón hacia arriba, va a ser otra persona la que me va a agarrar por la mano y me va a ayudar. Cuando llegue encima de la montaña, lo único que te voy a decir, oye, tengo que invocar a Franco, porque gracias a Franco yo llegué a la mitad de la montaña. Yo Ya, no puedo por quedarme. eso se dice, se dice, más feliz fue un mieco, más feliz fue un ocha, más feliz fue un esto, más feliz fue lo que cuenta mi quindiambo, porque al final, el quindiambo también te debo hasta ahí. Y lo que tú Claro, dices está plasmado en Otura Medi. El Lecum no puede pretender de que tú vivas en una civilización antigua, porque en Otura Medi hablan las civilizaciones antiguas. El Lecum tiene que saber que en esta época nosotros usamos teléfono, en esta época nosotros usamos perfume, nos bañamos 2 veces al día, nos cortamos el pelo y no podemos vivir como vivían esa gente. Entonces, es muy importante lo que tú estás plasmando. Al final de la jornada, lo interesante está en que nos mantenga. Hay que respetar a todos. Está escrito en los de QMEDI que nosotros debemos respetar a todo, respetar a una hormiga, respetar al prójimo, respetar un pensamiento desalineado, la empatía. Como mira que dice, repite. sencillo. Una planta, un ewe. Un héroe. Nosotros utilizamos ewe para nuestras consagraciones. Y tenemos que, antes de arrancar ese ewe, debemos de pagarle para poder, hay que pagarle Alzheimer, Dios del ewe, para nosotros poder obtener ese ewe y que sea medicinal y que nos beneficie. Fíjate, después tenemos que hacer otros rituales para quitarle el chepe, las maldiciones que pueda tener ese ewe. Es decir, hay una serie de consecuencias, fíjate, porque nosotros no podemos tomar nada de la naturaleza sin establecer el equilibrio. Fíjate que se dice, hay personas, por ejemplo, ¿no? Te dice que si tú arrancabas una mata de raíz tenías que sembrar otra. En, en anuencia de la sustitución. Y normalmente, bueno, se le paga un derecho, pero es así, funciona así. Es mantener el equilibrio. No somos quien para romper el contorno en el cual nos hacemos. No, y además que el equilibrio está descrito en la superlógica de que Olodumare respetó al ejercicio dinámico del mal. Eso está escrito en Osalo Fuedo. El mundo se puso en equilibrio cuando Olodumare le dijo al diablo, coño, te necesito. Mira eso. Y haciendo los puntos de partida en el equilibrio entre el bien y el mal. Lo dice el yin y el yang, lo dice el blanco y el negro, lo dice Ifá, lo dice Ocha, lo dice la lógica. Ya un momento en que nosotros como religiosos debemos alinearnos bajo cualquier profundidad con respeto, porque no porque uno conozca la profundidad de esta religión significa que nosotros tengamos que utilizar esas fuerzas para abusarnos de gente más inocente que nosotros, ni ninguna de las cosas que pasan en esta era, ¿no? Claro. Así que no sé, padrino, ¿tiene alguna cosita más para decir? ¿Quiere hablar algo más?
queríamos, ¿no? Quería hablar sobre eso, era lo que me gustaba abordar sobre eso, para que más o menos las personas tuvieran una anuencia de eso. Pache, Pache. Yo pienso que estuvo buena la directa en el sentido de que salimos disparados a decir algo que todo el curso de esta directa está diciendo. Respétense, respeten al prójimo, redondéense en el respeto, porque la base del respeto hace que las cosas funcionen bien. Fíjate, los grandes líderes de grandes mafias fueron respetuosos. Fueron respetuosos. La guerra tiene normas éticas que tú no puedes bombardear sectores donde haya hospitales. Las grandes guerras, acuérdense que Ogún es quien trabaja para IQ, Changó trabaja para IQ, Zapaná, Azojuan, Oluo trabaja para IQ y trabajan bajo una norma de respeto, porque aún Ogún trabaje para IQ, matando gente en una guerra, respeta la decisión de IQ, que a la vez es la decisión de los Dumares, pero ya me estoy metiendo en Olocún, me estoy metiendo muy profundo. Pero sí, pero lo que yo quiero es que entiendan de que todo esto está llevándonos a todos nosotros a un respeto, porque aquí hace falta todo, hace falta lo malo, hace falta que alguien funcione como Echu, hace falta que alguien funcione como Orizalá o Batalá, y ya me estoy tornando profundo, pero lo que quería decir, gracias, como siempre, por estar ahí, por regalarnos tu experta sabiduría, y ojalá a la gente le haya gustado y estén todos contentos de que le hemos dedicado, no sé, una hora a estos temas que parecen simples, pero no son tan simples. Diché, una cosa simple que puede hacer un destrozo. Entonces, ponemos ofrendas, quitemos la palabra timón, ponemos ofrendas dentro de nuestras deidades, y eso es importantísimo para cualquier ser humano. Y por igual de Bochicheo Bedono, que está mi hermana ahí, la quería saludar. Saludos para todos, padrino. Nada, ya tú sabes, tú eres el mío. Ya, bueno. Cualquier ahijado que estudio, que esté viendo esto, que sepa que tiene un problema de debate con quién es mi padrino. No, mentira, tú sabes que yo le cargo un mundo a todos tus ahijados y que yo estoy ahí de infiltrado, porque yo sí soy Sasadí, el infiltrado, y tengo que estar ahí en tus líneas para aprender Rifá y consagrarme de acá a 20 años ser uno de los mejores abusos de esta región. Y por eso puede ser que así sea mejor. Bendiciones, padrino. Buenas noches para todos.